Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Diálogos con el Cerebro, un recurso creado para dialogar con aquellos que entienden que el deporte se juega de la cabeza hacia abajo. Diálogos con el Cerebro, primer programa, primer diálogo, junto con Julio García. ¿Cómo estás, Julio? Marco, ¿Me escuchas ¿qué bien? tal? Qué gusto. Sí, te escucho Oye, bien, aunque no aparece mi imagen, pero bueno, no hay problema. no, yo te veo, No te estoy veo perdiendo bien. mucho. Te veo Ya, bien. perfecto. ¿Cómo Me estás, peiné, Julio? así que bien, bien, todo bien, Oye, tranquilo. Julio, antes que nada agradecerte por este espacio, por tu tiempo, porque de hecho cuando estaba craneando todo esto de este programa, fuiste una de las primeras personas en las que pensé por todo lo que has vivido, que seguramente ahora nos vas a compartir bastante, y tu experiencia, ¿no? Tu experiencia tanto en el fútbol como en la vida en general. Y nada, como le decía a la gente, la idea es hablar un poco de esta idea de la psicología en el deporte y quién mejor que un deportista, ¿no? Ustedes son los que conocen más este campo que nosotros mismos probablemente. Nada, primero, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo estás viviendo este tiempo de cuarentena? Bien, Marco, en realidad, tranquilo. Ha sido una situación inédita para el mundo, así que bueno, de todas maneras había que cuidarse, había que tomar precauciones. En el caso nuestro, acá en Perú, lamentablemente ha desnudado muchas carencias, ¿no? Y por eso es que también se entiende la cantidad de afectados, víctimas mortales también. Pero bueno, nada, ya estamos atravesando, parece, la peor etapa y ahora simplemente tratar de retomar la actividad diaria de cada quien, ¿no? Tratando Claro. de por ahí subsanar, sobre todo la economía, ¿no? Que ha afectado bastante a toda la población. Así que nada, simplemente a tratar de mirar adelante y tratar de hacer las cosas que uno venía haciendo. Sí, sí, de hecho es un momento bastante duro para el país. Esperemos que mejore la situación y que se tomen las mejores decisiones, ¿no? Para el bien de la población. Bueno, Julio, de hecho, el primer punto que quería tocar es en el fútbol. Yo siempre he escuchado en esa experiencia que tengo en clubes formativos que se habla mucho de personalidad, ¿no? Todos los entrenadores te dicen tienes que tener personalidad, los jugadores a veces se dicen tú no tienes personalidad. Entonces, utilizan mucho este término, que es un término súper psicológico. ¿Qué es para ti la personalidad? O cómo se interpreta dentro del fútbol? Porque es un lenguaje muy del fútbol, ¿no? Tiene quizás un concepto muy que solo ustedes conocen. En realidad yo no soy especialista como para darte No, 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 exactamente, pero o yo... sea, No, dentro te del lo digo. fútbol. Igual en base a lo que tú me estás hablando de lo Claro, que es la claro, personalidad en referencia al fútbol, cómo uno lo toma dentro del grupo, tal dentro cual, sí, de los compañeros. Básicamente son los rasgos, las características de cada quien, ¿no? Pero como que tiene la connotación básicamente a la fortaleza, ¿no? claro, Al sí, 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 temperamento. Está claro. más connotado con el tema del temperamento. Así que hay de todo, ¿no? En el fútbol. En realidad, la gente de afuera ve un juego o ve un deporte, pero se olvida que dentro hay seres humanos con emociones que están de pronto, ¿no? Tal Enfrentándose, cual, teniendo contacto, están con otra aceleración, con otras pulsaciones, cada quien con distinto temperamento, con distinto carácter, con distinta personalidad. claro, claro. Entonces, a veces de afuera uno no entiende las cosas, ¿no? Oye, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Pero es que como te decía, hay distintas formas, maneras de procesar lo que está ocurriendo adentro, ¿no? Claro, Con ese agregado que es la aceleración, ¿no? Las pulsaciones. la Porque pulsación, cuando uno sí. está tranquilo, uno está viendo televisión, uno ni se molesta, ¿no? Cuando hay una situación así, pero de pronto tú estás acelerado y ocurre un hecho y lo respondes de una distinta manera. Así que Claro. vendría a ser eso más o menos, ¿Y, si es que y está bien quién no? Está respondido. perfecto, Julio. ¿Y cuál es la personalidad de Julio García? ¿Cómo es Julio García? Yo incluso escribo poesía eventualmente y dentro de eso como que intenté definirme o entenderme yo Ok, mismo, porque hasta cierto punto, en ciertos momentos puede ser una catarsis,
y era como que yo definía mi temperamento, mi carácter como muy ambiguo. Yo podía ser la persona más introvertida en determinadas circunstancias como extrovertido en otro momento. Entonces yo puedo ser la persona más jovial, así como la persona más, no tal vez huraña, pero sí seria. Entonces, en el fútbol, ¿cómo era? A ver, ya una vez superado el nerviosismo que normalmente es previo al inicio del juego, pero ya después tenía mucho carácter, tal vez mucha personalidad, ¿no? Más aún en la etapa que ya era capitán, que yo obviamente ya tenía una responsabilidad para mis compañeros, ¿no? Para con mis compañeros. Entonces, en muchos momentos eso me jugaba en contra porque yo más pensaba en esa responsabilidad en el grupo que individualmente, ¿no? En tratar de yo aportar lo mío, no era básicamente tratar de organizar, más o menos generar que el juego se lleve de tal o cual manera. Entonces, en muchos casos me podía jugar en contra, pero bueno, era básicamente el cómo yo llevaba mi carácter dentro del juego, ¿no? ¿Y tu personalidad te ayudaba a ser capitán, crees tú? Sí, mucho. Sí, Y no únicamente por lo que se mostraba dentro del campo, ¿no? Recordemos que es una relación de personas, ¿no? Fuera del claro. campo, en los entrenamientos, en las concentraciones, en los viajes. Entonces, yo siento que tal vez ese liderazgo que me hizo capitán o que me hacía después que me den esa responsabilidad, era básicamente por la relación o por la ascendencia que yo podía tener con mis compañeros, ¿no? Perfecto, Julio. Julio, y entrando un poco más en el tema de la psicología en sí, ¿qué experiencias nos puedes contar tú que hayas tenido muy relacionadas con aspectos psicológicos, ¿no? Tema de la actitud, la motivación, las emociones, ¿no? ¿Qué has vivido a lo largo de toda tu experiencia, ¿no? Ya sea en Cienciano, en las experiencias en el extranjero? Bueno, y sobre todo también seguramente muchos quieren saber el tema de la Copa Sudamericana, ¿no? Que también seguramente fue una experiencia donde hubieron muchas emociones arriba y abajo, ¿no? Justo hace unos días veía la repetición del partido del 3-3 con River y ustedes empiezan ganando, de ahí se los voltean, entonces yo supongo que las emociones estuvieron de arriba para abajo, ¿no? Entonces, bueno, debes tener Claro, muchas claro. experiencias. Cuéntanos algunas de las experiencias que crees que están vinculadas a estos aspectos psicológicos. A ver, empezando, ¿no? Como te decía, yo era muy, o soy, hasta ahora ya menos intensidad tal vez, o con menos frecuencia, pero ya mantengo un carácter, un Claro. temperamento más o menos para. Este, yo era muy nervioso. Entonces, yo recuerdo Ah, que en sí. juveniles, cuando yo llego a Alianza, Ya. yo era muy tímido, muy introvertido y yo tenía muchos nervios. Yo como que no acababa de creerme toda la expectativa que se había generado en mí, porque a mí Y me era tu llevan a primera Alianza. experiencia en Lima. No, ya Ah, no. había Ah, viajado ya, a ya. una Ok. academia, pero ya a vivir sí, ya. Claro. Ah, O ok, sea, todo un ya. cambio, igual era un cambio fuerte de lo que es Sí. la tranquilidad y la amistosidad, por, si se quiere decir, de una ciudad de provincia, Claro. a lo que es el vértigo y la agresividad en sí que uno encuentra en Lima, ¿no? Entonces, yo era muy tímido, muy inseguro, no me la acababa de creer y yo entraba muy nervioso a los partidos. Ya. Entraba tan nervioso que a mí me temblaban, más que temblarme, se me agarrotaban o me contracturaba los pies, pero no ni siquiera la parte donde uno tiene los músculos grandes, ¿no? Sino la Claro. pantorrilla. O sea, Ya. Uf. exactamente en la canilla, por así decirlo. Yo no entendía si ahí no hay ni músculo, ahí está el Claro. hueso, ¿no? Están los huesos, el cúbito, el radio, no, perdón, se me fueron los huesos del pie, pero ahí se me contracturaba. Entonces, Y era sí, algo pero raro. ahí, Claro. sí, y yo decía, pucha, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo Claro. quería correr y no podía correr. Entonces tenían que pasar ya 5, 7 minutos, un poquito más, y recién yo me iba soltando, iba respirando, me iba tranquilizando, Claro. y ya después de eso, yo ya rendía, porque eso era inicialmente, ¿no? O sea, era Tanto una era así constante. Siempre te pasaba eso. al inicio. Ya, ok. Entonces, sí, perdía pelotas, o sea, si me llegaba la pelota en ese momento, ya era pelota Fuiste. perdida. Uy, Entonces, ya. lo que después, tú sabes que los futbolistas somos muy cabaleros, Claro, sí.
Entonces, como después de esos primeros minutos, yo ya me soltaba y jugaba y agarraba la pelota y tenía ya otro carácter, otro temperamento, otra personalidad, y yo rendía, de pronto el siguiente partido era como que yo mismo buscaba estar nervioso. Lo Ya, buscaba, era como que lo deseaba. Porque yo sabía, yo decía, si yo estoy nervioso al inicio, yo sé que después voy a jugar bien. pero, Así que por pero un te tema de escondías cábala, yo para esos quería estar. 5 minutos, no te den la pelota. No, 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 no. Ah, igual. Era muy raro que yo me esconda. No, 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 yo no me escondía. Yo normalmente igual la pedía, igual. Ah, ok, O en determinado momento siempre buscan al volante creativo. Entonces, claro, así no la quieras, te van a buscar y te la van a tirar. claro. Entonces, no, yo sabía que la pelota me iba a llegar de todas maneras. Y yo de Y de por ahí sí se siempre he convirtió en una sido, cábala. sí, más que un jugador, yo siento que tal vez la gente me veía como muy talentoso, pero a mí me gustaba mucho el ser obrero, ¿no? El tirarme, el correr, el marcar. Entonces, solo arrancado el partido, yo iba a buscar la pelota, yo iba a buscar la pelota y a correr y a ayudar al marcador o a tratar de hacer una función, no únicamente con el balón, sino también sin él. Sí, claro, claro. Ah, mira, qué interesante. Y más o menos, ¿cuánto te duró no sé, este temor, esta somatización de que tu cuerpo no te Era respondía? la adolescencia, Ok, básicamente, ¿no? Ya con la madurez o con la adultez ya eso se fue, fue bajando, se fue moderando. Eh, igual todos los futbolistas te van a decir que el que no tiene nervios antes de un partido te está mintiendo, ¿no? Siempre hay claro. esa inseguridad, esos nervios previos, que normalmente es como si fuera un tema de magia, que ni bien rueda la pelota, ni bien te escuchas el silbato, se mueve la pelota, es como que todo eso desaparece. Es una experiencia bien bonita y ya, después ya de 3 4 años en fútbol profesional, ya se iba atenuando y ya lo podías controlar mucho mejor. Ok. Julio, ¿qué pasó por tu cabeza? Justo te hablaba de este partido, que fue un partido que a mí me marcó ese 3-3 en el Monumental. Justo veía la repetición y cuando entró River al estadio, ustedes estaban dentro de la cancha. Fue una fiesta, o sea, los hinchas, los papeles que tiraron, los fuegos que hacían. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos instantes que seguramente fueron 2, 3 minutos, pero no sé, entiendo que a veces tú ves eso en cámara lenta, ¿no? Y van pasando muchas cosas por tu cabeza. Eh, Cuéntanos un poco esa Fueron 10 experiencia. más o menos. Fueron 10 porque en realidad no se ha contado nunca, pero ya el partido empezaba desde el camerino, Ok, porque los argentinos, en realidad en el fútbol en general, pero los argentinos mucho más, más. juegan con todo, ¿no? Y sobre todo con el ambiente, con la presión que pueda meter su hinchada. Entonces, al momento de ya salir al campo, ambos estábamos en el túnel, estábamos separados, pero ellos esperaban que salgamos nosotros para en ese momento salir y es como que tirarnos toda esa presión, toda esa bulla, esa Sí, sí, algarabía de sí. la gente, como para que la sintamos, ¿no? Porque ya era Claro, un factor obvio. psicológico. Era mucha Entonces, presión. claro, Freddy Ternero, consciente de eso, el preparador físico también, Alfredo Bernal, ellos nos aguantaban. No salgan, no salgan, no salgan, aguantemos, aguantemos. Que salgan ellos primero, para que como que ellos lleven toda la ovación de esa Claro, claro. hinchada Ah, y de alguna mira. manera nosotros atenuar esa presión, camuflarnos un poco en eso y salir recién. Pero no, ellos no querían salir. Y ellos desde allá, a lo lejos, veíamos como ellos como que mandaban y finalmente mandaron al árbitro, al juez de línea o al Ya. cuarto, a que nos haga salir. Uy, ya. Entonces, ya de esa manera, pero ya habían transcurrido 2, 3 minutos, entonces nos hicieron Claro. salir. Y en este momento que ya nosotros estábamos llegando al campo, sale River con todo. Y no te miento, una emoción eh, impresionante, ¿no? Intensa, fuerte. Bonita en realidad, porque nosotros ya estábamos con toda la motivación y no era que nos intimidamos, y yo lo noté porque yo miraba a los ojos a mis compañeros consciente de que podía ocurrir. Yo miraba a los ojos a todos mis compañeros y es que notaba la euforia. Y era porque ya habíamos agarrado tanta confianza que ya no había presión, que ya no había miedo, que Claro. ya no te iba a afectar el entorno, que todo el mundo era consciente de lo que nos había resultado para llegar hasta ahí y sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Así que eh, no sé si me vas a creer con los muchachos que escuchen esto, pero la cancha temblaba,
O sea, sí había un temblor en la cancha. Ya. O sea, tanto los saltos de la hinchada, fue tan Claro, intensa. estaba repleto el estadio. Claro, claro, estaba repleto y en Sí. realidad uno sentía el temblor en la cancha. Y era impresionante, ¿no? Y más las bombardas, más la nube que Claro. se va generando, más la bulla, más las luces. Una emoción a mil, hermosa. ¿Y cómo empezó Julio García esa copa y cómo la terminó? En cuanto a tu forma de pensar, en cuanto a tu autoconfianza, ¿crees que fue la misma? ¿Fue variando? Sí, en realidad yo creo que uno va generando la confianza en la medida que va logrando resultados. No te basta únicamente la mentalización y el decir que sí, que yo me repongo. Si tú no ves resultados, la confianza se va perdiendo, la vas perdiendo, ¿no? Entonces nosotros, en realidad, ya al inicio de la Sudamericana ya veníamos en un ascenso en el torneo local. El grupo venía fortaleciéndose cada vez más. Entonces, al primer partido, previo incluso a la Copa Sudamericana, que fue con Cristal, eh, ya el equipo venía ganando confianza. Entonces, Claro. luego de Cristal viene Alianza, le ganamos Alianza, seguimos creciendo confianza. Viene la U Católica, que era distinto porque ya era un partido internacional. Internacional, claro. Pero arrancamos ese partido en Cusco a los 2 minutos, creo que Germán hace el primer gol. Entonces era como que boom, un nuevo envión anímico a favor. Y después ese 4-0 que nos dio la tranquilidad de ir a Chile ya un poco a manejar el resultado. Incluso empezamos ganando en Chile, aun cuando terminamos perdiendo el partido, pero lo empezamos ganando. Entonces era como que diciendo, ya tenemos un 4-0 más un 1-0 acá a favor, era como que ya manejamos el partido. Claro, Lo claro. terminamos perdiendo, fue el único que perdimos, pero cada vez con más confianza. Luego después de la Católica viene Santos en Brasil, empatamos, un partido atípico porque en realidad, si bien no nos sentimos tan avasallados, pero sí, o sea, era la calidad de esos jugadores y tener que en algún Claro. momento, después del gol que hacemos nosotros, que es un autogol, después de eso era como que yo recuerdo siempre lo que me decía Changó Maldonado, compañero, que me decía que después de ese gol parecía un ataque terrorista el que estábamos recibiendo. Porque así me Bomba lo dijo de y todos lados. nos bombardeaban de todos lados. Por todos lados nos bombardearon hasta que finalmente Robinho es el que hace el 1-1. Claro. Pero después de eso igual, era como que el rumor de peligro, pero no llegaba a concretarse, no llegaban a tener un mano a mano. Las que habían tenido ya las habían fallado antes de ese gol, entonces pudimos sacar un empate que nos dio la confianza, la tranquilidad para en Cusco hacer el gran partido, creo yo, junto con el de River en Argentina, el gran partido de la Copa y terminamos ganándole 2-1. ¿Qué tal la experiencia, Julio? Y tú eres un deportista, o bueno, eras un deportista y ahora también en tu otra faceta que sueles ponerte objetivos, o sea, te gusta decir, ya, quiero cumplir esto y si no lo cumplo, veo por qué no lo cumplí. ¿Eres así, bien analista de lo que te propones o sueles Sí, ser un poco más fresco con ese sí tema? yo siempre he sido muy racional, siempre he sido Ok, mucho de plantearme retos, de cuestionarme también mi forma de actuar, mi forma de reaccionar, sobre todo ante los estímulos. Eh, yo siempre he tenido esa, que dentro de mi vida en general yo trato de siempre ponerme, bueno, hablemos del fútbol, ¿no? En el fútbol yo me claro, ponía dos metas, ok, siempre, o dos objetivos. Uno a corto plazo, muy a corto plazo, que era ser titular, claro. destacar, ya una vez que era titular, marcar diferencia, y una vez que marcaba diferencia, hacer goles, etcétera, me iba poniendo metas cortas, de acuerdo a Iban dónde como estaba. subiendo de nivel. Claro, y la otra meta larga era la de irme al extranjero primero y de estar en la selección, ¿no? Era como que yo manejaba ambos objetivos, ¿no? El de corto plazo y el de largo plazo. Claro, O el corto, el chiquito, y el otro, el claro, claro. mucho más largo. Tú, tú debutas en la selección, me parece, con Brasil. Con Brasil, exacto, en el Estadio Monumental. Ese fue el 1-1, ¿no? Gol de cabeza de Solano, me 1-1, parece. ¿Qué tal esa exacto. experiencia?
bonita, era, imagínate, debutar en la selección mayor frente al Scratch, frente a Sí. Brasil, a jugadores a los que yo admiraba, Y él estaba con que en toda ese su momento, gente, sí, Brasil. claro, estaba Ronaldo estaba en la cancha, estaba Ronaldo, hay una jugada, jugué que 15, 20 minutos, no fue mucho Claro. tampoco, pero sí, ya yo me sentía que estaba en otro nivel, que estaba en otro ritmo, estaba en otra confianza, incluso hay algo anecdótico ahí porque yo entro por el lado de la banca de Perú. Y Ya. a mí el profe Pablo César me dice, maneja el resultado, ¿no? Empieza a tener la pelota y todo. Claro. Pero cuando yo entro, yo lo que pensaba era en atacar. O sea, yo decía, tengo a Brasil, yo quiero hacerle un gol, quiero atacarlo, quiero probarme, medirme, tenía a Cafú delante, entonces era como que yo agarraba la pelota y trataba de ir y trataba de ir, pero ya con el 1-1 y ya faltando 10, 15 minutos, era como que todo el mundo, yo veía que me gritaban, ¿no? Yo salía la pelota lateral y iba corriendo a sacar rápido el lateral Te decían, y era como aguanta, que me aguanta, gritaban. Julio. Yo no entendía que me decían, que me aguante, que ya, que maneje el Claro, resultado, que en realidad, bueno, era Brasil, pero tal vez yo venía con esa mentalidad de cienciano porque había vuelto de cienciano claro, en claro, Colombia de ganar de la Nacional, entonces era como que diciendo, oye, y estás con tengo a otro Brasil, yo chip le quiero tú. ganar, ¿no? Claro, Y de alguna manera, bueno, ellos tal vez por la experiencia, ¿no? Era un empate entre Brasil y bueno, pero bueno, eso queda como anécdota simplemente claro. y nada, ya tuve yo que aguantarme un poquito y tratar de no tanto defender, pero sí cubrir básicamente mi zona y apoyar en la marca, ¿no? Básicamente. Claro, claro. Julio, ¿has tenido la oportunidad de trabajar con algún psicólogo en el tema del deporte cuando eras deportista? Sí, en Sí, realidad a mí me ayudó mucho el tema de la psicología, especialmente, específicamente o puntualmente la psicóloga de Alianza, de la división de ya. menores, Eliana Sánchez. No sé si creo que la conoces, Sí, ella trabajó en la San sí, sí, Martín sí, también sí. un Sí, tiempo. hemos trabajado juntos en San Eliana, Martín y en Alianza. Eliana la adoramos, los chicos, los que éramos chicos en esa época, porque el soporte que nos daba era impresionante, el trabajo que hacía junto con la señora Sara Diestro, todo el área de asistencia social que había en Alianza Lima. En realidad fue muy importante, sobre todo por mi personalidad, ¿no? Por mi inseguridad o inseguridades. Claro. Entonces, siento que me aportó mucho, hablaba mucho con ella, me ayudó mucho y bueno, por eso te digo que yo considero muy importante el apoyo psicológico en la carrera de un futbolista. Hace unos días, Julio, subiste en tus redes sociales una frase y la foto en internet que decía gracias Cabezón. ¿No? Se habló mucho que en esta etapa de la Copa Sudamericana, Freddy era una persona que trataba de motivarlos mucho, que les hablaba mucho, que les transmitía mucha actitud. Cuéntame cómo es esa experiencia con Freddy, qué tanto crees que te ayudó también o ayudó al grupo para generar esa confianza en esta etapa de la Copa. Lo que pasa es que más que saber de psicología o aplicar psicología, él lo hacía desde la relación humana, ¿no? O sea, él era un amigo para nosotros, era uno más. Era un líder en el sentido de que no imponía, sino convencía. Y sobre todo, en esa época era muy sabio en el sentido de, sabía que habían jugadores referentes en el equipo, de mucha experiencia, de mucha trayectoria, y a él no le generaba ningún tipo de molestia o incomodidad. Es más bien, le daba la confianza a esos jugadores para que ellos asuman el manejo del grupo, ¿no? En general. Entonces, es un tipo muy sabio, muy inteligente. Y a nivel deportivo, a nivel ya técnico o táctico, tenía una lectura muy buena en los partidos. Entonces, en las charlas previas a los partidos, era como que tenía muy bien analizado al rival y nos daba ciertos tips y nos decía, mira, vamos a jugar de esta manera, vamos a taparle acá, este es el que hace jugar al otro equipo, acá quiero que lo tapen y una vez que lo tapan le va a dar más libertad a los de fuera, Ya. por ejemplo, ¿no? Entonces, era como que nos daba ciertas indicaciones, ciertos tips sobre el rival Que le y facilitaba como que en nos la decía parte cómo táctica. jugar, nos Claro. facilitaba entonces eso obviamente talento de él, ¿no? Era talento puro el tema de tener esa lectura o meter tal o cual cambio
y la verdad es que eso hacía que nosotros tengamos mucha más confianza en él. Dentro de la psicología, bueno, está el tema del aprendizaje, que de hecho creo que es de las cosas más importantes que el ser humano tiene, y es ese aprendizaje social, vicario, como le llaman, cuando tú aprendes por la experiencia del otro, ¿no? ¿Qué es lo que más te enseñó a ti Freddy Ternero y que crees que hasta ahorita lo tienes marcado? No, no te hablaría de una sola cosa. Yo creo que, como te O digo, las cosas, ¿no? Las cosas que... bueno, sí, en realidad ya poniéndome a pensar, básicamente la importancia de la relación humana, ¿no? El tema de convencer antes que Claro. imponer, Que justo comentabas ¿no? al inicio, ¿no? Que eso te ayudó a ser Claro, líder, a ser capitán. no, exacto, cómo uno puede sacar un máximo rendimiento, un mejor rendimiento de un ser humano por el trato, por la confianza que le puedas dar, ¿no? Y fue y fue muy notorio en ese grupo porque hubo mucho contraste respecto al anterior técnico, ¿no? Ya, Que la verdad no quisiera mencionarlo, pero no tenía el te preocupes. grupo asustado, incómodo, Partido. Ah, peleado ok. entre un partido, hablaba mal de uno, hacía que uno se pelee con el otro, entonces el ambiente era horrible y con la llegada de Freddy fue totalmente distinto, entonces era como que uno miraba ahí nomás, comparaba un poquito con el anterior y miraba a Freddy y decía, oye, qué importante, ¿no? Es ver realmente un líder, Claro. porque era el líder, ¿no? El técnico tiene que ser el líder siempre de un grupo humano. Entonces, he ahí pues la importancia de la relación, o sea, de Freddy dentro de lo que era el rendimiento del grupo, ¿no? Que se preocupaba mucho más por el ser humano antes que por el deportista. Exacto, exacto. Buenísimo, buenísimo. Justo comentaba Julio que en las formativas de Alianza contaron con ese apoyo social y psicológico. ¿Y tuviste la experiencia en competitiva a trabajar también con psicólogo o no? Y la pregunta es, ¿crees que la psicología debe abordar solo el tema formativo o también el tema competitivo? Yo creo que siempre los problemas y las situaciones no te van a chocar o a llegar únicamente cuando eres joven, ¿no? También a los Claro, adultos, con mayor razón por las presiones, la mayoría casado, con responsabilidades, ya cuando uno es chiquillo por ahí es únicamente luchar claro, contra su personalidad, ¿no? O su carácter, pero ya cuando uno claro. es mayor y ya tiene familia es también los problemas del hogar, etcétera. Entonces, yo siento que también tiene que haber un psicólogo siempre. Yo creo que igual, la importancia por ahí se la dejo un poquito más a la parte formativa, porque eso te Claro, puede servir de base para lo que venga luego después. tal cual. Pero de todas maneras, yo creo que siempre tiene que, todo equipo que trabaje o que se crea serio, tiene que trabajar con psicólogo. Siempre. Perfecto. Julio, no te pregunté, esas experiencias en el extranjero, me parece que la primera vez que salías fue en Morelia, ¿no? Y luego Sí. tuviste también experiencia en Chipre. Ah, ¿Cómo crees que te afectó o no te afectó? ¿O qué aspecto psicológico crees que más te ayudó a ti? Cuando llego a México era como que todavía no estaba muy seguro de mi juego o de Ok, mi capacidad, ¿no? Y a mí siempre me costaban las adaptaciones. ya. Yo llegaba y a mí me costaba siempre la adaptación. Entonces, siento que tal vez es que el contrato era corto en México, porque fue préstamo un año. Ok, ok. Entonces, si yo hubiese llegado con la tranquilidad de tener un contrato de 2 años, por ahí hubiese tenido menos presión para adaptarme, Claro, ¿no? Porque fue de mucho contraste. Cuando yo llegué y no estaba adaptado al juego, yo jugué titular siempre. Y en el siguiente campeonato, cuando ya estaba adaptado físicamente, ya me sentía el ritmo, me lesioné en la pretemporada y y entré al equipo, me recuperé a la cuarta fecha y de ahí no fui sino suplente todo el campeonato. O sea, fue muy paradójico, ¿no? Entonces, claro. y esas circunstancias, sumado al tema de que mi contrato acababa, que era préstamo de un año, finalmente hicieron que no tenga posibilidad de quedarme ahí y tampoco la busqué porque el técnico se iba a quedar, el que no me había hecho jugar mucho, entonces yo dije, Ok, bueno, claro. todavía soy joven, así que bueno, tendré que regresar a Perú y volver a agarrar confianza para volver a salir, ¿no? Esa fue mi idea en ese momento, tal vez uno ya en retrospectiva, pensando que hubiese sido mejor, tal vez era tratar de mantenerme fuera
Claro. ¿no? Tratar de mantenerme fuera, pero en ese momento, pues, chiquillo, un poco vehemente, todavía dije, no, 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 yo regreso, yo Claro. a la tranquilidad, a la pasividad y al abrigo, Regresaste a sobre todo Cienciano, del estado de creo. Cienciano. Exacto. Yo tuve la posibilidad de regresar a Cristal, sobre todo Cristal, sí, que me había hecho Ya. una oferta, mejor incluso que la de Cienciano, pero yo no quería, ¿no? Yo quería Cienciano, yo quería regresar a Cienciano, así que eh, incluso los planté a los de Cristal, siendo una gran institución y yo con el respeto que Claro. les tengo, pero no, yo quería volver a Cienciano y finalmente volví a Cienciano. Así que nada, y paradójicamente o nuevamente jugamos esa final ese año con Cristal y Cristal no gana la final. O sea, este, por ahí puede haber estado el karma, como se dice, Claro, ¿no? claro, claro. Pagarme un poco. Y la segunda salida a Chipre, ¿no? Sí, la segunda ya fue en realidad, ya mis expectativas en el fútbol ya eran distintas. Claro. A mí lo que me convence es de que Raúl González, mi representante, me dijo una gran mentira en realidad. Es mi amigo Raúl, esto no crean que yo se lo De mala reclamo, al revés, leche, se lo ¿no? Claro. agradezco. No, se lo agradezco porque yo ya cumplía 27 años, el 2008, y para Europa era como que la fecha límite, el año límite como para poder emigrar. Después de eso ya no te miran. Y yo Ya. ya no había querido salir los años anteriores. Yo estaba muy cómodo en Cusco. Entonces él me dijo que ese equipo iba a jugar la pre de la Champions, porque Chipre no tenía, yo no llegaba directo a la fase de grupos, sino a la fase previa. Claro. Pero el solo hecho de jugar la pre de la Champions ya era una oportunidad muy tentadora, ¿no? Obvio, claro. Así que por eso es que yo decido tomar ese contrato, irme a Chipre, y finalmente llegué No allá jugar. y el equipo estaba en Grecia y yo no hablaba en inglés, ni mucho menos griego, yo no Ya. entendía. Y yo decía, ¿cuándo empezamos a entrenar? Porque yo quiero jugar la pre de la Champions. Total que pasa una semana, me firmo el contrato, me dan incluso un adelanto, lo mando a Perú, me endeudo, porque era para invertirlo, Ya. me endeudo creo a 5 o 7 años, y de pronto, averiguando bien, conozco a unos peruanos, hijos de madre peruana, Ya. y ellos me dicen que no, que ese equipo no iba a jugar la pre de la Champions. Es más, ese equipo había peleado el descenso el torneo anterior. No. Era un equipo muy tradicional, pero que en realidad había Claro. pasado una crisis y que había peleado el descenso. Entonces, en ese momento, sí, me Lo venía querías al comer otro lado vivo. del mundo, al otro lado del mundo me venía, Y había te fuiste firmado un solo. contrato de 3 años, 3 me fui solo. Entonces, hablé con Raúl, molesto, le dije, Raúl, ¿cómo haces esto? Dije, Julio, ¿sabes qué? Te pido disculpas, pero no había otra manera de sacarte de Cienciano, me decía. No había otra manera, y esta era una La única oportunidad manera de única. sacarte de tu Y amor realmente, era así. sí, y realmente era un contrato muy ventajoso, y 3 años, pero no eran las circunstancias, entonces yo, bueno, le digo, y él me dice, no, Julio, pero yo le pido disculpas, todavía puedes regresar, devolvemos el dinero y regresas, ¿no? Ya había gastado el dinero. Y es más, me había metido con Ya no había dinero. una Us, hipoteca 7 años, tenía, recuerdo. te quedaste, Le digo, caballero. bueno, Raúl, pensándolo bien, está hermoso el país, porque es una isla. Yo creo que puedo estar acá una temporada. Eso sí, al poco tiempo hablé con los directivos y reduje el contrato, porque decía, yo no quiero Ya, estar tanto claro. tiempo. Ya yo mismo, directamente, yo reduje el contrato a un año. Y bueno, ya después empezó otra historia, al poco tiempo, igual con el técnico, era como que la gente, la hinchada me pedía, pero el técnico como que no me quería poner porque físicamente no estaba al ritmo de los Ok. compañeros. Era una pequeña disputa, una tensión, así que yo agarré y había otro equipo que me quería, que había querido desde antes, incluso el técnico en Polonia un año anterior, que estaba ahí, y decidí irme para el otro equipo. En el otro equipo llegué, jugué, fui titular, todo, pero bueno, ahí nomás ya se cumplió el año que yo había Claro. pactado. Yo firmé 6 meses con el segundo equipo. Y ya luego dije, no, o sea, yo extraño ese olor de esa Copa Libertadores o Copa Sudamericana, Claro. esa disputa que hay en Sudamérica, que en realidad uno no lo valora cuando está acá, pero los equipos peruanos juegan uno de los torneos más Más competitivos. competitivos y más diversos y más ricos del mundo.
jugar en Sudamérica es espectacular, ¿no? Y así que yo extrañaba eso y dije, no, tengo que Te volver a regresas Perú, así que dije, a vuelvo a Cienciano. Cienciano. No, no me importa, yo vuelvo a Cienciano. Así es. Julio, una de las últimas preguntas ya para ir terminando. ¿Tú cómo ves a los deportistas actuales en cuanto al tema mental, ¿no? ¿Piensas que ha cambiado mucho en cuanto cuando tú eras deportista? ¿Crees que se ha mantenido la forma de tomar decisiones, la forma de comportarse, la forma de motivación quizás que encuentran? Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, no he estado cerca, pero sí he escuchado en realidad por amigos, ¿no? Estuve un tiempo en la agremiación, entonces estaba todavía Diego Penny, estaba Carlos Lobatón, Orlando Contreras, y me contaban más o menos cómo eran los chicos de estas nuevas generaciones, o esta nueva generación, como todo millennial, ¿no? O sea, quieren todo rápido, más Rápido. impacientes, pero también ya tienen otro respaldo, ya tienen otra forma, ya tienen menos temores también. Ya han visto otras cosas, ya han crecido en abundancia, no como tal vez mi generación que creció entre crisis, entre terrorismo, no Claro. inflación, etcétera, a nivel social. Ellos ya han visto otro país. Entonces ellos ya tienen también otra confianza, ¿no? Tienen otra personalidad, menos tímida tal vez que nuestra generación, pero de alguna manera eso no va de la mano con la formación en sí, porque todavía en el Perú no se entiende la importancia de la formación de futbolistas. Todavía en el Perú seguimos creyendo que todo tiene que salir por la casualidad, ¿no? Claro. Y todavía no se piensa en trabajar seriamente, salvo los equipos que tradicionalmente lo han hecho siempre, ¿no? Como Cristal, Alianza también, la San Martín que lo estuvo San haciendo, aunque con Martín. menos presupuestos, tengo entendido, en los últimos Claro. años. La Sí. U no lo conozco mucho, pero también he visto. Pero después de eso, bueno, se le sumó un poco la Vallejo. Mm, no conozco más equipos. Entonces, de los 20 Melgar también equipos lo que está están empezando a ahora, hacer. qué bueno, qué bueno, qué bueno. No Sí, sé sí. mucho de Melgar, pero qué bueno que lo estén haciendo. Entonces, debería ir de la mano de ese trabajo, ¿no? De la conciencia de que se tiene que trabajar seriamente en menores e integralmente, ¿no? No únicamente la parte deportiva, que talento lo vamos a encontrar en todo lado. El tema es qué le agregamos a ese talento, ¿no? Hay que protegerlo y hay que también permitirlo o alimentarlo para que crezca, ¿no? Y eso lo haces tanto de la parte psicológica como con la parte nutricional y le agregas el tema social, la asistencia social en el sentido de que preocuparse de su entorno, preocuparse de los estudios, etcétera, ¿no? Entonces, esa formación integral yo creo que todavía no está muy entendida, todavía no se practica porque para que realmente haya un desarrollo sostenible en el fútbol peruano creo que tiene que ser maximizado, ¿no? A nivel de todo el país, no únicamente 4 o 5 Claro. equipos, tiene que ser una constante en todas las instituciones que deberían ser instituciones y no únicamente equipos. Sí, no, de hecho no se practica, pero se divulga mucho, ¿no? Y eso es un poco lo que yo he estado viendo. Se habla mucho, ¿no? Sí, la formación integral, que la formación del deportista, ¿no? Pero a la hora de la práctica vemos que, No lo que hacen. siempre dan menos presupuesto a las formativas, a los Claro, menores. Entonces es como, exacto, no hay mucha exacto. coherencia, ¿no? Entre una cosa y la otra. Lo que pasa es que, a ver, la dirigencia tradicional era el que tenía plata y llegaba y tenía que poner plata. O sea, no se entendía bien. O sea, en el mundo, el dirigente no es el que llega y pone plata, sino el tipo con visión que te organiza, ¿no? Que te gestiona, que te genera y que le saca el máximo provecho al producto o al talento que tú tienes o a los activos que finalmente son los jugadores, sobre todo los de tus canteras, ¿no? Entonces, no lo entienden, pero ahora yo creo que sí, porque ahora ya más futbolistas después del fútbol se están formando, se están estudiando, y eso yo creo que a la larga va a ayudar a ir modificando ese pensamiento directivo hasta finalmente hacerlo masivo y que todos puedan crecer. Sí, sí, de todas maneras, Julio, coincido en eso. Julio, para ir cerrando, vamos saludando a la gente que nos acompaña. Si alguno tiene alguna pregunta para Julio, para mí, la puede hacer ahora en los comentarios. Mientras, Julio, yo te voy a proponer, tengo una pequeña dinámica súper sencilla. Yo te voy a lanzar palabras y tú, lo primero que se te venga a la mente, me lo respondes, ¿no? Imagínate que yo te diga ¿Listo? amor y todo, al toque me dice mamá, ¿no? Una cosa así, ¿no?
automáticamente. ¿Estamos? Listo. Sí. Alianza Lima. Mi formación, Ya. Piura. mi tierra, Cinciano. mi corazón, Familia. lo más importante. Poesía. Catarsis, Freddy Ternero. un líder, Pincel. mi apelativo, Libros. una pasión también, Literatura. un placer. Perfecto. Julio, no te pregunté, ¿por qué pincel y quién te puso pincel? Mira, lo de pincel es básicamente por mi estilo de juego, ¿no? Por mi forma de jugar, asumo. Me Pintaba lo la cancha. puso, él lo dijo, yo en realidad no lo supe en su momento, él me lo dijo después, nadie dijo que no, entonces yo creo que sí. Lo dijo un periodista, Leiter García, Ya. ¿Él fue con quien te lo mucha puso? trayectoria. Él sí. No ha habido otro que hasta ahora, yo si me lo preguntan, yo lo digo. No hay otro que diga, no, 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 es mentira. Entonces yo sigo creyendo que Leiter fue el que me la puso, ¿no? Claro. Oye, Julio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia. Creo que es muy valiosa, muy rica. De hecho, ya habrá otros espacios para seguir conversando. Un mensaje final, quizás para la gente que nos está viendo, los deportistas que si no se han conectado, esto va a estar subido también en mi perfil de Instagram y se va a poder compartir igual. No sé, un mensaje final para ir cerrando. Bueno, a los chicos que disfruten esa etapa, que es la etapa, en mi caso, la más bella de mi vida, que la disfruten al máximo eh, y que no pierdan de vista que no es únicamente patear una pelota, ¿no? Que también es disciplina, es sacrificio y que, bueno, les va a dar tantas experiencias que finalmente les va a servir para su vida. Julio, muchas gracias. Eso fue el primer diálogo con el cerebro Julio García. Gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, que Dios te bendiga y que sigan los éxitos, Julio. De igual manera, Marco, fuerte abrazo, que sigan los éxitos también. Cuídate. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.